los temas que pues se ha quedado pendiente en el Congreso, ya en el ocaso de la legislatura, ya esto está por terminar y lo cierto es que será hasta pues entrado el nuevo gobierno y por supuesto la nueva legislatura cuando comience a revisarlo, es la ley de ciberseguridad, un tema que no solamente preocupa al sector privado, también al gobierno. Habrá que recordar pues los múltiples ataques que han tenido sus sistemas por parte de hackers. Y para explicar pues qué está pasando en ese tema, la ley de ciberseguridad, le damos las gracias que esté con nosotros Víctor Ruiz, especialista en temas de ciberseguridad y fundador de la firma SIC. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo un gusto No, a estar ti aquí por tu con tiempo, ustedes. Víctor. Pues terminó la legislatura, se fueron los diputados, los senadores, ya nada más están esperando lo que pueda ocurrir ya los que van a llegar con las nuevas propuestas y en una agenda que va por otro lado, pues tal parece que la ley de ciberseguridad va a tardar todavía en revisarse. Sí, aquí lo importante es que realmente se apliquen en tener una buena ley de ciberseguridad totalmente revisada, que puedan consultar especialistas para poder desarrollarla. Sabemos que tiene que ser muy rápido por el tipo de ataques que estamos recibiendo continuamente, por las amenazas que han estado creciendo a nivel no solamente local, sino global. Claro. Pero si tienen que tomarse algún tiempo, está bien siempre y cuando desarrollen una ley que beneficie a la ciudadanía como tal. Víctor, se sabe que pues se quedaron en el Congreso pues varias propuestas, ¿no? No hay una sola, sino que pues había una que estaba empujando el senador Monreal y otras que estaban buscando otras fuerzas políticas. ¿Qué va a pasar con todas estas iniciativas? ¿Se hará una amalgama de todas ellas y se incorporarán otros temas? ¿Tú cómo ves el diseño de esta iniciativa de ley? Sí deberían tomarlas en cuenta, sabemos que se generaron varias iniciativas, pero a cada una de ellas le hacía falta ciertos elementos, pues, para obviamente, cumplir con lo que se necesita, ¿no? Con lo Ujú. que la ciudadanía requiere. Y en todo caso, se deben revisar cada una de estas, y enfocarlas a generar una nueva y mucho mejor. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, también dentro de las iniciativas estaban muy enfocadas hacia la vigilancia, por ejemplo, Ajá. y a la supervisión. Y aquí necesitamos que esta ley, sea para proteger a la gente, para proteger sus datos, para proteger su información, que sea más, proactiva y que tenga algunos elementos de prevención más que de coerción o de Ujú. vigilancia hacia las personas. Y Claro. entonces aquí sí es importante que tomen esto en cuenta. Sí, mencionabas al inicio de la charla, Víctor, de que será muy importante consultar a los especialistas. Se tendría que crear entonces un parlamento abierto para que, pues a lo mejor diseñar una sobre las iniciativas que están ahí ya sobre la mesa, buscar depurar alguna de ellas. Sí, y de preferencia sí que se pueda convocar a las personas independientes inclusive, no solamente por ejemplo, de empresas o de organizaciones Ujú. o de gobiernos que ya hayan participado, sino que se pueda de alguna forma pues establecer contacto con consultores, con especialistas independientes. ¿Por qué? Porque van a traer también un elemento diferente a lo que ya se había establecido. No solamente van a hablar o van a utilizar un tipo de marcas Ujú. o de soluciones o de servicios, Sí. sino que van a dar digamos, una opción más amplia, ¿no? De lo que se puede utilizar. Claro, a propósito de eso de las marcas, Víctor, y a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues se ve que se están comenzando a restringir el uso de aplicaciones y de softwares y demás soluciones que vienen de empresas chinas y que en este tema de ciberseguridad, pues quizá tengan ese mismo sesgo, ¿no?
Sí, aquí también se trata de tener la mejor tecnología, la que mejor cumpla su función, la que dé una mejor solución a los ciudadanos como Ujú. tal. Y aquí se tiene que evaluar también, pues, de otros países, ¿no? Obviamente, en México hay poco desarrollo en Sí, cuanto a normalmente importamos, soluciones. ¿verdad? De Estados Unidos, Exacto. de Europa, por supuesto Sí. de China. Sí, exacto, y poder, pues, consultar otro tipo de opciones, yo creo que aplica muy bien. También, hemos visto que hay empresas, por ejemplo, de origen ruso, que también Ujú, están, es cierto. de alguna forma siendo bloqueadas. Entonces, yo creo que no deberíamos descartar. Obviamente, sí tenemos que establecer ciertos acuerdos para, evitar pues, el espionaje, el que se robe la información, Ujú, tener acuerdos muy bien establecidos, que esto también debe estar dentro de la ley de ciberseguridad, que debe contemplar muchas áreas, porque en principio sabemos que la ciberseguridad no es solamente un elemento, sino que es o bueno, tiene diferentes ramificaciones y ujú. entonces no es lo mismo vigilar, por ejemplo, a una persona que está cometiendo fraudes a través de WhatsApp en México que un ciberatacante que está en Norcorea conectado a una red privada virtual haciendo ataques, por ejemplo, a un banco mexicano, ¿no? Entonces, Sí, se deben considerar muchos elementos. sí, como tú dices, van desde los delitos que se podrían mencionar entre comillas muy pequeños hasta pues los grandes ciberataques que ya han afectado a Pemex, que ya han afectado a la defensa, que ya han afectado a los bancos y que pues quizá no estemos suficientemente protegidos para ese tipo de eventos. Sí, exactamente. Y además hay otra cuestión, que en esta ley de ciberseguridad se tome en cuenta justo ese elemento. Sabemos que el cibercrimen y el crimen organizado pues Sí. comparten ciertos aspectos, pero no son iguales. Por ejemplo, hablando del narcotráfico, ¿no? Sabemos que se requiere de cierta logística, de Ujú, transportes, de dinero para corromper funcionarios, de ejércitos inclusive armados que puedan claro. hacer frente a otros carteles o al mismo gobierno. Y en cambio, en ciberseguridad o en el caso del cibercrimen, basta con que una sola persona esté conectada a Internet desde cualquier parte del mundo para Ujú, poder ejecutar un ataque. Entonces, mientras están incorporando ese tipo de elementos a la ley, sí deben considerar que puede haber atacantes locales que están quizá bien identificados o a lo mejor no están identificados del todo, ujú. pero también se van a tener que enfrentar a un tipo de amenaza que viene del extranjero y de lugares que inclusive para localizar a estas personas va a ser muy complicado. Y una vez que se localicen también va a tener que haber otro apartado en esa ley que permita Ujú. hacer acuerdos con los países para poderlos Claro. sancionar, para poderlos traer a México inclusive y pues llevarlos a prisión. Pero Sí. sabemos que bueno, hay todavía un largo camino por recorrer. Sí, la regulación a nivel internacional en ese sentido, pues todavía se sigue afinando, Víctor. Y de cara a lo que va a ocurrir en los próximos años con la revisión del TEMEC, ¿tú consideras que este tema de la ciberseguridad podría incorporarse pues en estas negociaciones, en este diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá? Sí, yo creo que es fundamental porque todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que estar protegido, Ujú. todo, ¿no? Desde los dispositivos hasta las infraestructura crítica, hasta las grandes El plataformas, ¿no? software, Que ¿no? Que están en se la emplea, nube. ¿no? Exacto, y esto también nos va a servir para, de alguna forma, impulsar lo que se ha estado llamando, como nearshoring, Ujú. el poder traer, pues, inversión a Claro. México. Y esto, si nosotros tenemos una buena ley de ciberseguridad que pueda respaldar esto, le va a dar seguridad a los inversionistas, a otros países para poder hacer acuerdos comerciales con México. De hecho, la ciberseguridad, no tenemos duda, va a robustecer todos estos acuerdos económicos que tienen con Estados Unidos y Canadá. Sí, sobre todo cuando se menciona de la posibilidad de que una parte de, pues, de estos, eh, digamos que elementos fundamentales para las nuevas tecnologías como los semiconductores, una parte de la manufactura pudiera realizarse en México, pero tendrían que tener esa protección de todo lo que involucra un proceso de crear estos semiconductores y eso sin duda pasa por la ciberseguridad. Sí, definitivamente. Todo este tipo de procedimientos, de procesos, tiene que cumplir con estándares, con normativas
que están siendo aplicadas también en Estados Unidos y en Canadá. Ujú. Una vez que México logre tener estos estándares ya bien establecidos, para las empresas norteamericanas y canadienses les va a ser mucho más fácil hacer este tipo de acuerdos porque van a saber que en México se cumplen con esas normativas que ellos mismos están fomentando, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber un apartado muy específico en toda esta regulación, toda esta Ujú. legislatura, toda esta reglamentación, para que precisamente pueda establecerse un mejor acuerdo comercial. Y esto pues nos impulse como país, ¿no? Como un Nos país permita tener seguro, una claro. mayor competitividad y productividad. Claro. Pues Víctor Ruiz, especialista en temas de ciberseguridad, gracias por acompañarnos esta tarde, entender un tema que pues quizá forme parte de la agenda internacional que tiene México en lo comercial con Estados Unidos y Canadá. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias por la invitación.